Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción. En nuestra edición de hoy de Argumentos tendremos dos temas y vamos a iniciar de inmediato por el primero, pues esta semana se ha venido presentando una movilización de campesinos ante la Organización de las Naciones Unidas, la sede que hay en la ciudad capital, para entregar una carta pidiendo el fin de las sanciones, luego de hacer un estudio y un recorrido por diferentes estados de nuestro país y consultar con los campesinos cómo las sanciones o el bloqueo de Estados Unidos hacia Venezuela ha podido afectarles. Y a pesar de que para muchos pues las sanciones no son el origen de ciertos problemas que hay en nuestro país, lo cierto es que sí agravan los problemas existentes y son muchos quienes han pedido el cese de las sanciones, tanto oficialistas como aquellos que adversan incluso al gobierno, sectores empresarios. Basta recordar las cartas enviadas al gobierno de Biden por distintos sectores académicos, de la vida económica de nuestro país, pidiendo el fin de las sanciones. Pero en nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a iniciar conversando sobre la situación del campesinado en Venezuela. Vamos a recibir de inmediato a la diputada Maite García del eje Partido Socialista Unido de Venezuela, del estado Barinas. La diputada además forma parte de una comisión contra el sicariato a los campesinos y vino también encabezando esta movilización hasta la ciudad de Caracas, específicamente hasta las oficinas de Naciones Unidas en la ciudad capital. Bienvenida. Así es, muchas gracias Rosa, de verdad por este espacio y por este ameno recibimiento, de verdad súper agradecidos. Estamos hoy debido a que fuimos ante Naciones Unidas, de hecho decimos que fue un sueño que logramos hacer realidad porque los campesinos y las campesinas estaban emocionados, estábamos diciendo, bueno, tenemos que elevar nuestra voz ante las instancias internacionales para solicitar el cese definitivo del bloqueo y las medidas coercitivas a nuestro país porque afectan a todos los venezolanos. En la medida que se impide la producción, afecta el derecho a la alimentación, porque desde el que produce hasta el que consume, hasta el consumidor final, se ve afectado por estas medidas. Nosotros iniciamos en enero la Fundación contra el Sicariato Campesino, nos organizamos, hicimos la primera reunión evaluatoria del año y allí en consenso nuestros campesinos y nuestras campesinas elevaron la propuesta, vamos a hacer consultas en el campo, vamos a decir de voz de los campesinos cómo ha afectado o cuáles son las afecciones del bloqueo económico en nuestros campesinos y en nuestras campesinas. Iniciamos pensando o con una meta de realizar 120 consultas a nivel nacional. Para nuestra sorpresa, y aprovecho para saludar a los compañeros de San Sebastián, en el estado de Aragua, los campesinos del Guayabal, porque allí iniciamos, allí fue el plan piloto, como lo dicen ellos, allí iniciamos este proceso de consulta y cuando nosotros conversábamos con ellos de que vamos a hacer 120 consultas para ese momento, decían 120 consultas solo hacemos aquí en este sector, tienen que ser muchas más consultas. Bueno, desde allí dijimos no nos vamos a poner límite, vamos a hacer las consultas y lo bonito es que los campesinos y las campesinas se empoderaron del proceso, asumieron las consultas y fuimos campo a campo, fuimos conuco a conuco a realizar estas consultas. Quiero comentarte que al día de hoy, porque hasta el momento tenemos 17.913 consultas, porque lo estamos haciendo en dos fases. Esta fue la primera fase para nosotros poder llevar a Naciones Unidas el documento, bueno, que recoge todas las afecciones, producto del bloqueo a nuestros campesinos y a nuestras campesinas, pero vamos a continuar, o de hecho estamos en consulta en todo el territorio nacional. Hasta el momento hemos visitado con estas consultas 14 estados, más de 149 comunidades, y lo digo con orgullo, tenemos 12.853.000 kilómetros que hemos recorrido aproximadamente en todo el país, con una población de 58.906 personas, que son la carga familiar de estas 17.913 familias campesinas consultadas. Allí nosotros le hacemos preguntas a nuestros campesinos y a nuestras campesinas. Esta es la consulta que entregaron ante las Naciones Unidas. Así ¿Es un documento? Este es el documento, ya vamos a leer el documento. Y bueno, decimos, nosotros hemos recorrido Yaracuy, Guárico, Barinas, Lara, 14 estados del país y hemos hecho preguntas como qué instancia, gobiernos extranjeros, actores económicos o particulares, externos o internos en Venezuela, ¿considera usted que son responsables de las referidas afecciones? Puede poner esa lámina hacia nuestra audiencia, diputada, ¿Acá? para que puedan
tenerla allí? Bueno, Ajá. el 95% de los venezolanos, de los campesinos consultados, hacen referencia a los Estados Unidos y a un sector de la oposición venezolana. Nosotros hemos hecho preguntas como el bloqueo económico y financiero afectó a la producción en su entorno. 17.633 familias, que es el 98,43%, manifestó que sí afectó la producción en su entorno. Y en este caso sería, por ejemplo, el tema de las semillas, la compra de fertilizantes. ¿En qué tipo pues, de acciones se ve que las sanciones les han afectado en sus labores diarias? Fíjate, el 13% manifiesta que la falta de materiales de construcción y mantenimientos para viviendas, por ejemplo, y escuelas. El 23% manifestó falta de agroinsumos, herramientas e implementos agrícolas y maquinarias. Es decir, que esas son las afecciones por parte del bloqueo económico que así está afectando a las poblaciones campesinas consultadas. El 15% manifestó que producto o que las afecciones del bloqueo económico es, por ejemplo, falta de medicamentos dentro de las consultas. El 22% manifiesta falta de transporte, gasoil, gasolina y vialidad. Es decir, que el bloqueo está afectando en nuestras poblaciones campesinas, en estas áreas, en estos aspectos, entre otras muchos aspectos que manifiestan ellos en las consultas. Ahora, diputada, sobre ese tema, pues también hay distintas visiones y también hay contraargumentos a eso. Pues hay quienes dicen que las sanciones, si bien pues han venido a afectar aún más problemas que ya teníamos en nuestro país, como por ejemplo el tema del combustible para los campesinos, pues también en parte se debe a las deficiencias o a ciertos problemas técnicos de infraestructura o fuga de personal de nuestras empresas de refinación. Y por otro lado, respecto al tema que usted menciona de los fertilizantes y otras sustancias, pues también se había dicho en el pasado que Venezuela iba a trabajar por su soberanía alimentaria, su soberanía tecnológica, su soberanía en la capacidad del tema de las semillas, en el IBIC o de los fertilizantes. En este sentido, y para, digamos, buscar también soluciones en medio del bloqueo, porque hay otros países como Cuba, Irán, que están bloqueados, pero digamos han logrado seguir adelante pese a estas circunstancias, ¿no? El campesinado, ¿qué tipo de opciones o vías han encontrado para contrarrestar lo que ustedes han mostrado en este informe como problemas surgidos por el bloqueo? Fíjese que a propósito de eso, nosotros le preguntamos qué medida implementó usted para producir el rubro, al cual usted se dedica. Preparación de sus propios bioinsumos, 76%. Es decir, que a pesar del bloqueo, a pesar de las circunstancias, bueno, nuestros campesinos, nuestras fuerzas productivas han sorteado esas dificultades y se han mantenido de forma permanente, creyendo en la producción y apostando a la producción nacional. Y es importante decirlo porque el ímpetu de nuestros campesinos de no dejar de producir ha sido para nosotros de verdad que y aprovecho para felicitarlos desde este espacio, porque nos ha llenado de mucho orgullo cuando nosotros llegamos a los espacios productivos y vemos esa fuerza con la que están produciendo, vemos esa fuerza con la que no van a dejar de producir, que a pesar del bloqueo, y ellos lo manifiestan, a pesar del bloqueo nosotros tenemos con saberes ancestrales, bueno, la capacidad para producir esos bioinsumos. De hecho, debido a esto, nuestra fundación, y es una cosa que es una de las propuesta que vamos a anunciar la próxima semana, me adelanto en este espacio, tenemos como vanguardia entre los temas comunicacionales que nuestros campesinos, a través de los canales y las redes sociales, a través de un canal YouTube. Diputada, y eso vamos a estar hablando al regreso de la pausa porque debemos cumplir con un compromiso, así vamos a poder conocer a fondo dónde pueden dirigirse a través de sus cuentas en redes sociales y vamos también a conversar otros temas relacionados a la situación del campesinado en Venezuela. Nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram, para que ustedes también nos hagan llegar sus comentarios y sus sugerencias. Y mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. Ya regresamos con más argumentos. Estamos revisando ahora la situación del campesinado en Venezuela, así como también el documento que han llevado ante las Naciones Unidas campesinos de Venezuela pidiendo el fin del bloqueo. Ya regresamos.